Hola, bienvenidos muchachos, bienvenidos a la clase de Inglés 2, perteneciente al cuarto bimestre. Mi nombre es Pablo Alfredo Moreno Rivera, muchos de ustedes ya me conocen, los que no me conocen, pues mucho gusto. Vamos a trabajar sobre la semana 6. Nuestro tema de la semana 6, jóvenes, es el pasado simple. Ese es el que nos toca ahorita. El pasado simple es un tiempo bastante relativamente fácil. Tenemos una regla muy básica ahí que tenemos que repasar, para eso estamos aquí, para repasar. Pero antes de empezar, me gustaría tocar el tema de Google Classroom, jóvenes. Recuerden que hay que estar permanentemente revisando sus trabajos, sus tareas. Esa plataforma se las estamos ofreciendo y en este esfuerzo para ustedes, para que ustedes sigan siendo atendidos por nosotros de una manera eficiente y con calidad, ¿no? Así que les encargo que estén constantemente pendientes de sus trabajos. Cualquier duda que tengan, por favor, adrésenla ahí en la página de Classroom y ahí se les será atendidos con mucho gusto. Vamos a empezar ahorita con las reglas gramaticales, que les repito, es el presente simple, lo que vamos a ver. Pues es un tiempo muy sencillo realmente, ¿no? Es cuestión de relajarse y hacer las cosas de la manera más práctica posible. El pasado simple simplemente habla de usos que tenemos o actividades que ya hicimos en el pasado, ¿no? Que ya fueron concretadas, ya sea negativamente o positivamente. Nosotros manejamos, y la parte complicada a lo mejor de esto es que tenemos un pequeño problema en cuestión de los verbos. Tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, que ahí es donde yo creo que podríamos tener un poquito de dificultad. Para esto yo les voy a pedir, jóvenes, que me impriman o busquen la manera de una aplicación donde ustedes tengan los verbos irregulares impresos para que no tengan que estar buscando. Por favor, familiarícense con ellos, léanlos, véanlos, practíquenlos, para que los conozcan, no tendremos que estar cada rato regresando a la lista, ¿no? En la diapositiva que les voy a poner ahorita, les viene un poquito más claro lo que vamos a hacer en cuanto al tema. Ahorita lo que nos vamos a enfocar en este tiempo ahorita es en los dos tipos de verbos que tenemos, los verbos regulares, muy sencillos los verbos regulares, todos los verbos regulares llevan la extensión ed. Por ejemplo, si tengo el verbo play, solamente le agrego ed y se convierte en pasado, así de sencillo, played. El verbo work, regular, agrego ed y ya es en pasado, worked. El problema es cuando tenemos los verbos irregulares, que tenemos en este momento en pantalla, los verbos irregulares. Entonces vamos a entrarle a los verbos regulares en inglés, ¿no? Si se fijan ustedes aquí en la pantalla, tenemos un ejercicio donde vienen puros verbos irregulares. Sencillo. ¿En qué quedamos que haríamos cuando sea un verbo irregular? Solamente agregamos ed, como lo van a ver aquí. Por ejemplo, el verbo que a ustedes se les haga más familiar, por ejemplo, el verbo close, el verbo cerrar, para que se haga en forma normal. ¿Qué hacemos? Simplemente le picamos y lo convertimos en ed. Esa parte va a aparecer, ¿no? Es lo que tenemos que hacer para que salga. En esta parte aquí pondríamos el ed. Y así con cada uno de ellos. Cada uno de los verbos que miran en pantalla, solamente se le agrega ed. El verbo que tú conozcas que está aquí, es así de sencillo. Nada más le agregas ed, que ahorita lo vamos a ver en el siguiente, ¿no? Ahorita van a empezar las reglas más claras. Bueno, cualquiera de verbos que tengas en pantalla, simplemente agrégale ed. Así de sencillo se usan los verbos regulares. Todos se manejan así. El problema, y el problema más duro, es los verbos irregulares. Ahí sí los quiero ver, ¿no? En los verbos irregulares sí las reglas son bien difíciles. No hay algo que te diga, ¿sabes qué? Esto y el otro, y así sabes que es un verbo regular. Nada más te tienes que familiarizar con ellos. Por ejemplo, verbos en infinitivo. Verbos en infinitivo es esta columna que ustedes miran aquí. Son los verbos en presente. Verbos en infinitivo son los verbos en presente, los que tú conoces. Play, go, do, work. Todos los verbos que tú conozcas sin ninguna modificación. Sin s, sin ed, sin nada. En la siguiente columna tenemos el pasado simple, que ahorita va a aparecer en pantalla. Van a ver el pasado simple. El pasado simple quedamos que agregamos ed en los regulares, pero en los irregulares no. Ahorita vamos a practicar, vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver. En el tercer columna que tenemos es el pasado participio de los verbos. A eso se les llama la columna B3, que son B3, se maneja como B1, B2, B3. Por ejemplo, si tú vas a una práctica en internet y de repente ves que dice B1, B2, B3, se refiere a eso, B1, B2, B3. B3 es el pasado participio,
¿Ok? Ahorita no nos vamos a enfocar en este, nos vamos a enfocar en el pasado simple. Por ejemplo, aquí tenemos verbos muy sencillos que vean cómo se manejan. Ya no es ed. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, el verbo buy, que es el verbo comprar, y vean cómo cambia en pasado. Ahora queda bought. Nada que ver con buy, ¿no? Entonces nos tenemos que familiarizar, tenemos que buscar, ver el significado y empezar a utilizarlos en oraciones para poder utilizarlos en la vida real, en la vida diaria. Por ejemplo, uno de los más comunes que hasta vemos en los restaurantes que dice eat, el verbo eat, que es el verbo comer. Ese verbo normalmente lo queremos hacer con ed. Si lo conocemos como regular, pues vamos a ponerle ed, entonces va a sonar como eat it, entonces va a quedar mal. Entonces lo que tenemos que hacer es memorizarnos esto. No hay reglas de esto, simplemente ir conociendo los verbos. Eat, comer, a lo mejor puede ser comió, y esto es comido, yo he comido, ¿no? Que sería el participio. Ahorita no nos interesa, pero hay que irnos familiarizando con él. ¿Okay? ¿Cuáles son las reglas del pasado simple en afirmativo? Aquí no tenemos mucho problema con las reglas, ¿no? Es como con un formulario vas a poder ver aquí en la diapositiva. Por ejemplo, dice sujeto más verbo en pasado. Todo suena muy bien hasta ahí, ¿no? Pero el problema es que acuérdense que tenemos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Entonces ahí es donde nos vamos a complicar. Si son regulares, ed. Irregulares, vamos a nuestra lista de verbos irregulares y los encontramos, que están en la columna B2, que fue lo que mencionamos, y los encuentro. Ya una vez encontrado, pues ya lo vas a poder aplicar. Por ejemplo, en la diapositiva dice he. ¿Se acuerdan que en presente este verbo era eat? En pasado es ate. Si hubiera sido regular, hubiéramos agregado ed. Entonces así de sencillo es hacer oraciones en pasado simple. Dice he ate a hamburger. Él comió una hamburguesa. ¿Sí? Así de sencillo. Nada más ponemos el verbo en pasado. Sonia, que es mi madre, por cierto, drank water. Drank es el verbo pasado del verbo drink. Drink es en presente. Drank es en pasado. Si yo quiero decir que yo tomé ayer agua, entonces yo digo I, pronombre yo, I drank water. Yo tomé agua. I ate sushi. Yo comí sushi. Nada más es cuestión de buscar el sujeto, que ahorita lo vieron en la estructura que teníamos en la pantalla hace rato. Es el sujeto más el verbo en pasado más el complemento. ¿Qué es el complemento, jóvenes? El complemento, los que han estado en mi clase, los que han estado trabajando conmigo saben que el complemento es todo lo que le puedas agregar a la oración. Normalmente si tenemos un verbo que necesitamos una acción. Si está comiendo, ¿qué comió? Si estamos jugando, ¿qué jugó? Una vez eso, pues empezamos a meterlo ya más avanzado, que son adverbios de tiempo. Podemos poner espacio, lugar y tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente ejercicio que dice Pablo played. Por ahí ven que está un poquito exagerado mi ed. Lo pongo porque tienen que entender que el verbo play es un verbo regular. Entonces agregamos ed. Un poquito más claro aquí sobre el cómo se agrega aquí. Por ejemplo, chequen el verbo arrive, on time, llegar, en pasado, o llegó. Se fijan, al lado izquierdo, en esta parte, fíjense cómo todos los pronombres no afectan, se utiliza el mismo verbo con todos los pronombres. Yo diría, por ejemplo, I arrived on time, yo llegué a tiempo. Él llegó a tiempo, he arrived on time. Ella llegó a tiempo, she arrived on time. Si yo hubiera puesto aquí un nombre, por ejemplo, la tutora Nena, arrive on time. El licenciado Raúl Rojas, arrive on time. El teacher Pablo, arrive on time. Así de sencillo. Cualquier pronombre, hacemos exactamente lo mismo, que sería el sujeto, más el verbo en pasado, más el complemento que yo decida. En este caso tenemos eso, ¿no? Pero podemos haber puesto otra cosa. Todo depende del verbo que tengas aquí para ver el complemento que vas a ocupar de este lado. Bueno, vámonos a los negativos. Jóvenes, antes de que entremos a los negativos, me gustaría recordarles, por ejemplo, que todas las dudas que ustedes tengan, jóvenes, eso está en video. Tú puedes regresarle al video las veces que tú quieras, las veces que tú necesites, ponerle pausa, lo que tú quieras. Lo que sí te pido es que las estructuras que yo te estoy poniendo ahorita, me las pongas en tu cuaderno, en una hoja, y cuando el video en pausa, trates de resolver lo que está, el ejercicio que te puse. ¿Sabes qué? Esta parte no la entendí, regreso a la estructura que tengo en el video y digo, ok, ya entendí, ¿no? En vez de poner el verbo, lo puse en presente el verbo. El profe me dijo que era sujeto más verbo en pasado. Pues lo pongo en pasado, lo corrijo. Es así de sencillo. La estructura es sujeto más verbo en pasado. No hay nada más. ¿Ok? Entonces es importante que lo tengan ahí considerado.
Bueno, ahora les voy a enseñar el auxiliar. Ustedes que ya estuvieron familiarizados con el presente simple, que teníamos dos auxiliares, que era el auxiliar do y does. En este caso tenemos el auxiliar did. Did es para todos los pronombres. Repito, el did es para todos los pronombres. Nada más que para hacerlo negativo le ponemos not, que es nuestra forma para decir el negativo. En la gráfica que les pongo ahorita tenemos los auxiliares y aquí viene separado más o menos como viene la oración. El sujeto, que sería I, que quedamos que era yo. Y después viene el auxiliar did. Después de ahí lo juntamos con not, que dice el verbo auxiliar did es negativo. Ya teniendo es muy importante, jóvenes, es muy importante que le pongan ustedes, que entiendan ahí que el verbo, cuando ya ustedes tienen el did, el auxiliar did ya está en pasado. Repito, está en pasado. Entonces tu verbo ya no va a ser en pasado ni ninguna, va a ser verbo base. ¿Ok? En la oración en afirmativo dijimos, he ate a hamburger. Yo puse ate. ¿Ok? Ahora que haga el negativo, va a decir, he did not, y regreso a mi forma base del verbo, que sería eat. ¿Ok? Entonces vamos a ver la gráfica ahorita aquí en la pantalla, y dice, I did not, ese es un verbo regular. Si yo me hubiera mantenido con la regla que les puse aquí, hubiera dicho they walked, es un verbo regular. Pero como estamos en negativo, este auxiliar ya es negativo, el verbo auxiliar did es negativo, entonces ya no ocupamos hacerlo. ¿Okay? Tu verbo va a base. Estructura para la oración, para que lo apunten por favor, sería sujeto más did más not. Verbo base, estoy siendo claro aquí, verbo base, aquí no hay ninguna modificación. En la afirmativa puse verbo en pasado y puse que había dos tipos de verbo, ¿no? Los verbos regulares y los irregulares. Que si tienes dudas, regrésate a esa parte donde explico sobre los verbos irregulares. He did not eat a hamburger. ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que sí se comió la hamburguesa? Bueno, aquí estamos diciendo que no. Estas dos que están aquí se pueden contraer eliminando esta letra, la letra O. Cuando tengas oraciones en negativo, para contraerla con el auxiliar, solamente eliminas la O. Elimino la O, pongo la N y la T y quedaría didn't. Así de sencillo se contrae. No hay magia, nada más eliminas la O. ¿Okay? Es muy, muy fácil. Por ejemplo, Sonia did not drink water. Ya lo vimos. Pablo did not o didn't. Aquí hice la contracción que les platiqué. Aquí eliminé la O y nada único lo sustituí por el apóstrofe que está ahí. Play baseball. Pablo didn't play baseball. Vámonos a los interrogativos, que aquí pues, son muy sencillos, más corto. Tenemos primero el auxiliar did. ¿Ok? El sujeto, el verbo base, repetimos, base, no me lo vayan a poner en pasado porque es algo bien común en los exámenes. Pones did he y aquí se te olvida, como estamos en pasado, tú dices, ese era el verbo en pasado también. Recuerden que en los negativos interrogativos el verbo se mantiene base, aquí te lo dice, por eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Dice, did he eat a hamburger? ¿Se comió él una hamburguesa? Did Sonia drink water? ¿Tomó Sonia agua? Did Pablo play baseball? ¿Se fijan que el verbo es base? No cambia. Aquí tenemos un ejercicio que van a ver. Dice, I go o I went. Tenemos dos opciones, I go y I went. Está en afirmativa. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Aquí espero la respuesta. ¿Cuál creen que sea la respuesta? I go to Itezi last week o I went to Itezi. Bueno, buscamos nuestro verbo. Este verbo es un verbo irregular. Y cuando lo busquemos en la columna B2, les va a aparecer went. Entonces la respuesta correcta es went. Okay, entonces sería I went to Itezi last week. Yo fui al Itezi la semana pasada. Pasado. She walks o she walked. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta correcta? Verbo regular lleva ed. Así de sencillo se hacen los verbos regulares. Todos llevan ed. Teacher Pablo writes. Teacher Pablo wrote a letter yesterday. Buscamos el verbo write, que es hasta aquí. Lo buscamos en la primera columna infinitiva en los verbos irregulares. Y en la segunda columna me va a salir este verbo. ¿Okay? Y nomás lo buscas, lo encuentras y lo pones. Para hacer eso tenemos que familiarizarnos con él para no estar regresando a la lista de verbos irregulares, ¿no? Y así con los demás. Son las oraciones que tú vas a ir llenando
en tu casa, ¿no? Entonces practiquen mucho esto, mucho las estructuras, como la que les estoy poniendo aquí, ¿no? Sandra's cat, look, verbo regular, y tenemos ed. Bueno, vamos a terminar con la última. Y esta, por favor, te las pido que la hagan de tarea. Póngala en los comentarios iniciales de la plataforma Classroom para que se la puedan mandar a su maestro y ya los puedan manejar. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho la atención. Les pido, por favor, que todas las dudas que ustedes tengan se las preguntes a través de Classroom a tu maestro. Tu maestro te lo va a corregir. Una cosa bien importante, si este tema ya lo viste, úsalo como repaso. Si no lo has visto, entonces pues vete muy fuerte ahí con las reglas. Si tú necesitas información extra, pídesela a tu maestro. Te aseguro que con mucho gusto te la van a dar. ¿Sí? Pues muchas gracias por la atención, jóvenes, y nos vemos muy pronto, primero Dios.